Validez de argumentos deductivos. Determinar la validez de un argumento deductivo. Dado un argumento deductivo compuesto de proposiciones y ya simbolizado, lo que se nos pide es demostrar que el argumento es inválido. Por ejemplo, tenemos este argumento, donde tenemos 4 premisas y la conclusión. Como puedes ver, las premisas ya están simbolizadas y son proposiciones. La premisa 1 es P, la premisa 2 es si P entonces R, la premisa 3 es si P entonces Q o no R, la cuarta premisa no Q entonces no S, y la conclusión es S. Y lo que se nos pide es demostrar que el argumento es inválido. Una manera de realizar este ejercicio es escribir todo el argumento, simbolizarlo todo junto. Todo argumento, como sabes, es siempre un condicional, donde tenemos las premisas, que son las que nos llevan a la conclusión. En todo argumento deductivo suponemos siempre que las premisas son verdaderas. Cuando el argumento es válido, la conclusión entonces también será verdadera y el condicional es un condicional verdadero. Sin embargo, en este caso, como ya sabemos, tenemos que demostrar que es inválido y por tanto ya sabemos que el argumento es inválido, entonces tenemos la seguridad que las premisas son verdaderas y la conclusión tiene que ser falsa. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es encontrar si existen valores para las proposiciones simples, es decir, para P, para R, para Q y para S, de tal manera que las premisas, cada una de ellas, nos dé verdadera y sin embargo la conclusión nos dé falsa. Veamos lo siguiente. Tenemos una premisa que es P y sabemos que esta premisa es verdadera. Por lo tanto, ya sabemos que el valor de la P será verdadero. Entonces ya podemos contar aquí que P es verdadera. En todo condicional, para que sea verdadero, porque esta premisa tiene que ser verdadera, la única manera es que el consecuente entonces sea verdadero, de manera que el condicional con un antecedente verdadero nos dé verdadero. Entonces ya tenemos que para eso P tiene que ser necesariamente verdadero y R tiene que ser verdadero. Veamos qué pasa en la premisa 3. Sabemos ya que P es verdadero, tenemos que R, hemos determinado que tiene que ser verdadero. Para que este condicional sea verdadero, siendo el antecedente verdadero, todo el consecuente necesariamente tiene que ser verdadero. Como ya sabemos que R es verdadero, no R, ¿cómo será? Falso. Entonces, para que una disyunción sea toda verdadera, tiene que ser alguno de los dos verdaderos. Ya sabemos que todo esto es falso, entonces necesariamente Q tiene que ser verdadero. Ya tenemos entonces el valor de la Q. Si Q es verdadero, no Q, ¿cómo será? Falso. Ahora tenemos un condicional que tiene que ser verdadero. Su antecedente es falso. Por lo tanto, su consecuente puede ser tanto verdadero como falso. Si suponemos que S es falso, no S será verdadero y el condicional será verdadero. Un condicional con antecedente falso y consecuente verdadero, por definición es verdadero. Si S es falso, ya tenemos entonces que la conclusión va a ser falsa. Por lo tanto, hemos encontrado que para P verdadero, R verdadero, Q verdadero y S falso, todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, el condicional del argumento es falso y entonces podemos concluir que para estos valores el argumento es inválido. Es decir, ya hemos demostrado que el argumento es inválido al encontrar valores de las proposiciones simples que hacen que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Recuerda una cosa, si un argumento es válido,
necesariamente el condicional del argumento tiene que comportarse, tiene que ser equivalente a una tautología. Es decir, que para todos los valores de las proposiciones simples implícitas en él, el argumento siempre tendría que darnos, el condicional del argumento siempre tendría que darnos verdadero y por tanto ser una tautología. Al encontrar un ejemplo que no lo cumple, es decir, para el cual el condicional del argumento es falso, entonces hemos demostrado que, como todo, el argumento deductivo es inválido. Veamos qué pasa si nos dan un argumento deductivo, ahora compuesto de predicados, y nos piden lo mismo, demostrar que es inválido. El procedimiento va a ser análogo al anterior. Sin embargo, antes tendremos que convertir cada uno de los predicados, ¿verdad? Y por tanto las premisas que están escritas en predicado, tenemos que utilizar las reglas de especificación para convertirlas en proposiciones. En este caso, como la premisa 1 utiliza el cuantificador existencial, tendremos que usar la regla de especificación existencial. Ahora, en vez de hablar de para algunas X, vamos a tomar una X concreta. Supongamos A. Una A para la cual el argumento se cumple. Entonces, nos quedaría especificado como la proposición P de A y no T de A. Lo mismo ahora para la segunda premisa. Como la premisa tiene el cuantificador universal, tendremos que usar la regla de especificación universal para convertirlo en proposición. Lo mismo en la premisa 3 y lo mismo en la premisa 4. Y por último, en la conclusión, en este caso usando la regla de especificación existencial. Entonces, ya ahora hemos escrito las premisas y la conclusión con proposiciones. Pues simbolizamos todo el argumento y vamos a seguir el mismo razonamiento. Las premisas tienen que ser verdaderas y para que el argumento sea inválido, la conclusión tiene que ser falsa. Veamos lo siguiente. En la primera premisa tenemos una conjunción. Para que una conjunción sea toda verdadera, cada una de las proposiciones que la integran tienen que ser verdaderas. Entonces, P de A sé que va a valer, sé que va a ser verdadera. No T de A tiene que ser verdadero, por lo tanto, T de A será falsa. Bien, con estos valores yo ya sé que T de A es falso. Bueno, entonces, para que este condicional sea verdadero, siendo ya como es el consecuente falso, ¿cómo tiene que ser el antecedente? Falso también. Ya encontré que C de A tiene que ser falso. Perdón, S de A. Entonces, S de A es falso. Tenemos aquí una disyunción. Para que una disyunción sea verdadera, uno de los dos tiene que ser verdad. Como S de A es falso, Q de A tiene que ser verdadero. Vámonos a la premisa 2. Ya sé que Q de A es verdadero, P de A también sé que es verdadero. Entonces, ¿cómo tiene que ser todo el antecedente de mi condicional es verdadero? Necesariamente U de A tiene que ser verdadero. Sustituimos acá, sé que U de A es verdadero, T de A es falso, como esto es una conjunción, verdad y falso da falso. Hemos encontrado entonces valores para cada una de estas proposiciones que hacen que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto, para valores como P de A verdadero, T de A falso, Q de A verdadero, U de A verdadero y S de A falso, hemos encontrado que las premisas son verdaderas, pero que la conclusión es falsa y por tanto el argumento es inválido. Esta es la manera de demostrar la invalidez de un argumento.